Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy hablaremos sobre los procesos electorales, los candidatos y la rendición de cuentas. Nos acompaña el doctor Javier Steinou. Él es profesor investigador de la UAM Xochimilco y doctor en Sociología por la UNAM. Javier, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Juan. También nos acompaña Daniel Lizárraga, periodista con una larga trayectoria, primero en lo que se llaman los medios tradicionales, Proceso y Reforma, y ahora subdirector del portal de noticias Animal Político. Daniel. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Javier, ¿de qué manera las elecciones funcionan como un mecanismo de rendición de cuentas para las autoridades? Más que un mecanismo de rendición de cuentas, funcionan como una evaluación del sector político. La rendición de cuentas tendría que venir a partir del momento en que la cantidad de promesas que ofrece un candidato se supervisa que se cumplan. Y se revisaría que esto sea coherente con la cantidad de esperanzas y de promesas que se ofrecen. En ese sentido, por principio, las elecciones no serían tanto un proceso de rendición de cuentas, sino más bien una fase de promesas de lo que se va a hacer. La rendición de cuentas vendría después, y ese es el gran problema. Y sobre el desempeño anterior de las autoridades, los individuos o los partidos políticos, ahí no se podría utilizar las elecciones como mecanismo para ver lo que se hizo en los periodos anteriores, las biografías de los candidatos. Bueno, tienes razón. Viéndolo desde ese ángulo, sí se da una rendición de cuentas, pero más que un ejercicio de rendir una revisión de lo que se ha hecho, es un juicio político al anterior. ¿Por qué? Porque lo que el nuevo candidato busca es legitimarse en sus nuevos planteamientos y por lo tanto normalmente critica y destroza lo anterior. Entonces no opera tanto como un proceso racional, ético, moderado, virtuoso de la rendición de cuentas, sino más bien es acabar con lo anterior para que a partir de la nueva promesa pueda surgir luz sobre el candidato que intenta ganar. ¿Reinventamos el país o el estado o el municipio cada nueva elección? Sí, y no únicamente lo reinventamos, negamos lo anterior. Es un proceso muy caníbal y psicológicamente muy destructivo, porque pareciera que todo lo antiguo, a menos de que sea el mismo partido que se va a renovar en el poder, sirvió y fue positivo. Y eso daña mucho a la credibilidad y daña mucho sobre todo a la construcción de un proyecto de nación de largo plazo, porque no se finca sobre lo anterior, a menos de que sea el mismo grupo que es el que está buscando renovarse en el poder. El mismo partido político. El mismo partido político, con el mismo proyecto, con las mismas expectativas, con los mismos procesos, con las mismas alternativas. Daniel, ¿de qué manera la reelección podría fortalecer o tal vez debilitar los procesos de rendición de cuentas en México? Yo creo que sería bueno la reelección como se ha planteado. Yo estoy de acuerdo, pero me parece que lanzar la reelección así no tiene ningún sentido si no se fortalecen los mecanismos de rendición de cuentas, si no se fortalece la transparencia, porque la gente va a seguir sin creer en el sistema. Es decir, a ver, hago una pregunta. ¿Por qué, a pesar de que tenemos una de las leyes de transparencia mucho más avanzadas en el mundo, tenemos una calificación reprobatoria de 3 o menos de 3 el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué nunca llegamos ni al 4? Ya 6 ya es mucho pedir en este país, ¿no? Pero ¿por qué no podemos avanzar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente sigue teniendo la percepción de que este es un país corrupto? Entonces, ¿no será que nos está fallando algo? ¿Y qué respuesta le darías a Mira, yo creo que hay dos nodos que no se han abierto ni a la transparencia ni a la rendición de cuentas como debería de ser. Uno es que se tiene que cambiar la percepción del sistema judicial.
es el asunto de Hank, por ejemplo, de Han Rong. Allá hay un asunto muy interesante, si quieren después elaboramos, pero estamos hablando de asuntos políticos, y el otro es efectivamente el sistema político. Es decir, me parece que el hecho de que los partidos no sean sujetos de la ley de transparencia es un grave error. Esas son las puertas que se tienen que abrir. Los digo a nivel nacional porque a nivel estatal hay varios estados que ya tienen a los partidos incorporados. Es a través de los institutos de transparencia es fácil obligarlos a que rindan cuentas del dinero que usan. No sé que también estén funcionando porque no he tenido mucha información al respecto, pero lo que es un hecho es que a nivel federal es muy difícil. Es decir, ¿cuál es el mecanismo de rendición de cuentas en los partidos? Los ciudadanos estamos al margen. ¿Por qué? Les dan un financiamiento y el financiamiento ellos efectivamente tienen que comprobarlo, pero lo comprueban solo ante el IFE. Y el IFE hace un dictamen, hace un análisis y si encuentra irregularidades después de un tiempo, después al año siguiente, lo sanciona. Pero todo esto es entre ellos y los ciudadanos. Y la violación de topes de gasto de campaña. Está muy claro después. Exacto. Nacional. Entonces, eso solamente nos enteramos después de que viene el dictamen y todo. Pero ¿en qué momento, en qué fase de ese procedimiento estamos metidos los ciudadanos? ¿Por qué los partidos no me tienen que rendir cuentas? ¿Por qué no les hacemos un sistema de rendición de cuentas como el gobierno federal que nos permita que no solamente haya una autoridad que los vigile, los regule y los sancione como lo ha hecho el IFE? Muy bien, pero ¿por qué no hay un mecanismo de rendición de cuentas donde ellos tengan estar permanentemente abiertos a las solicitudes de los ciudadanos respecto a lo que yo quiero saber? A mí me encantaría saber quiénes son los proveedores del Partido Verde, por ejemplo, ¿no? De todo lo que se dice de ellos. A lo mejor me equivoco y a lo mejor son muy buenos. Y hoy, como periodista y como ciudadano, no tienes ninguna herramienta jurídica. Sí lo hay a través del IFE. Hay que hacer solicitudes de acceso a la información y el IFE obliga a los partidos a que te entreguen la información. Pero eso es un ejercicio de mi actividad, producto de mi actividad profesional, ¿verdad? Pero eso hay que abrirlo a los ciudadanos. Los ciudadanos normalmente no usan el acceso a la información, mucho menos en el IFE. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, cuando empezó todo esto del acceso a la información, los medios de comunicación nos convocamos hacia el gobierno federal. Y a todas estas instancias autónomas las hemos tocado muy poco. Las solicitudes de acceso a la información entre los organismos autónomos y el gobierno federal son una diferencia abismales. Entonces, yo creo que se tiene que exigir más los medios de comunicación, los periodistas, al IFE para que los partidos nos entreguen información. Pero ese es otro punto, ese es asunto de nosotros, ¿no? Tenemos que ser más eficaces. Javier, ¿de qué manera se podría ampliar la participación de los ciudadanos para fortalecer la rendición de cuentas? Un poco de lo que dice Daniel, me surge la percepción de que hay cierta marginalización de los ciudadanos de los procesos políticos o de los procesos judiciales. ¿Cómo podríamos involucrarlos más? Bueno, yo creo que existe un instrumento sumamente eficaz que es la Ley de Acceso a la Información, mediante la cual se pueden plantear distintas solicitudes a los sujetos obligados, pero nada más a esas áreas. Hay otras que han quedado marginadas y eso es lo cuestionable, por qué algunas sí y otras no. Pero también falta esa cultura de la población. La población también mantiene una atmósfera o un clima o una sensación que independientemente de que pidan información, todo va a quedar igual. Cuando más podría servir para armar un escándalo en algún momento coyuntural, pero que la estructura no se va a modificar. Y creo que tiene un alto porcentaje de razón, porque hemos visto que una vez que se denuncian muchos hechos que son verdaderamente escandalosos, pues llegan a negociaciones a partir de los vicios políticos que existen y no hay mayores transformaciones. Otra que me parecería que sería el camino ético, el de mayor compromiso y el de plantear que efectivamente sí se ha dado un cambio del modelo anterior del autoritarismo que duró durante 70 años con el PRI a la famosa alternancia que ahora es la que se dice que nos lleva hacia la democracia, sería que las instancias no obligadas de manera voluntaria accedieran también a volverse transparentes. ¿Cuáles entre ellas? Los partidos. Porque ¿cómo es posible? Va a ser muy difícil que esto ocurra de manera voluntaria sin presión de los ciudadanos. Sí, efectivamente, porque aquí lo que se cuidan son intereses y los partidos no quieren ser transparentes porque quieren seguir manteniendo esa prerrogativa de manejar sus intereses privilegiados. Pero eso es lo que nos habla de una estructura de partidos antiética, antidemocrática, anticiudadana y que no permite el avance del país. Yo podría decirlo de una manera un tanto tajante,
uno de los grandes impedimentos del avance del país son los mismos partidos. ¿Por qué? Porque ellos no permiten esa apertura, ellos quieren seguir gobernando con ese nivel de autocracia al cual han llegado, y la prueba de ello es que no quieren ser sujetos de la transparencia. Una de las características centrales de la democracia es la transparencia. Si los partidos no son transparentes, tampoco son partidos democráticos. Daniel, ¿de qué manera podríamos fortalecer esto? Uno de los temas y de los frentes de los que hablamos es la ley de transparencia, pero la rendición de cuentas depende de muchas instituciones, de muchas normas y legislaciones. ¿Qué otros cambios serían importantes avanzar? Yo creo que te tiene que apretar mucho a los partidos políticos por parte del IFE de que mejoren la calidad de la información que está en Internet. Es escasa y es mala en general. Sobre sus finanzas en general. Por ejemplo, en la ley de transparencia federal hay 17 obligaciones de transparencia que están obligadas todas las dependencias federales. En los partidos hay más o menos igual, pero la calidad de información que tienen no es muy buena. Yo te lo digo porque estoy metido en un proyecto de una investigación para un libro, mi segundo libro, es sobre el negocio de los partidos políticos en México, y he estado haciendo una cantidad de acceso a la información, estoy hurgando en los partidos políticos, y sí hay información, pero la calidad es muy mala. Es decir, te repito, algo que me llama mucho la atención es que no tengamos acceso a los proveedores. Es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Hay un portal de obligaciones de transparencia en el gobierno federal, tenemos Compranet, gobierno federal, donde aparecen todas las compras del gobierno. En los partidos no se tiene eso. No existe el acceso directo ciudadano a ver cómo están manejando el dinero, que al fin y al cabo es dinero público. Creo que falta mucha regulación por parte del IFE sobre obligar a los partidos a que suban más información, que tengan más calidad en la información que están subiendo, y en medida de eso va a fortalecerse la democracia. El IFE es el encargado de los procesos de auditoría. Sí, porque de acuerdo a la ley que tenemos ahora, lo ideal es que haya un cambio en la ley de transparencia donde los partidos sean incorporados como sujetos obligados de la ley de transparencia y queden bajo la tutela del del IFAI. Pero bueno, eso es más complicado, ¿no? Más complicado porque políticamente no les conviene. Si vemos ahorita los problemas que tienen a veces con el IFAI, que no les gusta, que los obliguen a rendir cuentas al gobierno, pues con los partidos está muy complicado. Todo lo que se hace al gobierno está muy bien, lo que sea para mí, no. Pero eso creo que es lo primero que tenemos que hacer. Los medios de comunicación tenemos que presionar mucho más a través de solicitudes de acceso a la información a los organismos autónomos, incluido la Auditoría Superior de la Federación, incluido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluido el IFE, por mencionar tres, para que se rinda más cuenta del trabajo que están haciendo, no solamente el uso de los recursos públicos. Creo que esa es otra tarea pendiente, crítica desde los medios de comunicación. Creo que son las dos vetas más importantes que tenemos que... Sobre el impacto y los resultados de las instituciones. ¿No? Exacto. Pues mira, te pongo un ejemplo muy claro. Este asunto de la transparencia no solamente sirve para ver cómo se gastaron el dinero, que es cosa muy importante, sino también cómo se tomaron las decisiones. Normalmente las decisiones se documentan. Si yo quiero saber por qué sancionaron al Verde por X cosa, será muy bueno tener todos los documentos en la mano, no solamente el dictamen del IFE, sino todos los documentos que han el IFE para reconstruir la historia de cómo es que usaron cierta mecánica para malversar recursos públicos. En medida en que nosotros como medios de comunicación empecemos a revelar eso, vamos a crear una cultura mucho más fuerte democrática, pues para que los ciudadanos tengan más elementos para decir quién es un buen partido, quién está cuidando bien mi dinero y quién o lo malgasta, lo derrocha o incluye en actos de corrupción. Estamos de acuerdo en que es poco ético y casi obsceno el hecho que los partidos políticos no estén incluidos como sujetos obligados de la ley de transparencia. Pero ¿por qué los ciudadanos lo permitimos? ¿Por qué no hay mayor manifestación, mayor participación ciudadana para intentar transformar algo así, para presionar a nuestros legisladores a que cambien este marco jurídico que fomenta y permite la opacidad? Pues yo creo que ha sido por el fenómeno de la subordinación histórica en que ha vivido la mayoría de la población y el bajísimo nivel de cultura política que se ha construido en el país. Y además por las desviaciones que en estos momentos la estructura
estructura mediática logra en alianza con el sector político para que en el momento que surge algún escándalo, la atención se desvíe hacia un concierto, un show, un espectáculo, un partido de fútbol, y aquello se vaya olvidando y se negocie nuevamente dentro de la cúpula política. Entonces, es una ciudadanía que vive pues muy desinformada, muy manipulada, y que por lo tanto adquiere poca conciencia sobre ello y da margen a que los vicios y los autoritarismos se vayan reproduciendo año con año y sexenio con sexenio. Por ejemplo, algo que me parece inaudito, verdaderamente un caso de desvergüenza histórica, es cómo es posible que después del fraude del Fobaproa que se comete en los años 80, donde 3 generaciones o casi 4 de los mexicanos tenemos que pagar deudas de los bancos privados que hicieron mal uso para que posteriormente fuera salvada la banca, y entonces a partir de eso con fondos públicos se rescata a la banca privada, y motivado en eso el gobierno ha dicho en los últimos 4 sexenios que no hay dinero para los hospitales, para las carreteras, para crear empleos, para comprar medicinas, para dar educación, etcétera. Y sin embargo, no obstante que 4 generaciones tenemos que pagar esa deuda de la cual no fuimos beneficiados, sea la hora en que ni siquiera sepamos quiénes son los causantes que generaron este gran fraude nacional. Ese es uno de los casos, digamos, más extremos, y sobre esto habría 100 más, los fraudes en Pemex, los fraudes en Comisión Federal de Electricidad, los fraudes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera, que tampoco son dados a conocer. Entonces, esta situación pues es un vicio que se va reproduciendo año con año, y la población tiene pocas herramientas o poca conciencia e incluso poca esperanza de que aún así, sabiéndolo, se pueda modificar esta gran desviación social. Daniel, tenemos mucha información sobre, por ejemplo, malversación de fondos públicos, pero pocas consecuencias judiciales. ¿Qué ocurre en la población cuando estamos viendo noticias, por ejemplo, de que un regidor del Partido Verde en Acapulco usa un helicóptero para un récord de esquí y no sucede nada después, solo se queda simplemente en un golpe mediático sin consecuencias jurídicas? Yo creo que tienen que apretarse esos mecanismos, insisto, los mecanismos de rendición de cuentas, si no te desembocan también hacia una sanción cuando se descubre a alguien haciendo algo, es alto el costo que tenemos que pagar socialmente. Aunque también debo decir que el hecho de que se descubran es importante, porque eso nos va a permitir a los ciudadanos valorar a los partidos. Entonces, una forma de castigarlos pues es directamente con el voto. Entonces, me parece que son 2 vías importantes. La primera es fortalecer el mecanismo de rendición de cuentas para que haya sanciones y que esas sanciones se sepan y se transparenten además las sanciones. Y otra es pues que informar con más detalle de lo que se descubre, de lo que tenemos entre las manos, para que la gente pueda fortalecer su cultura democrática. De otra manera va a ser muy complicado que avancemos. Es una tarea muy difícil, y yo creo que va a ser una tarea de mucho tiempo, pero creo que lo podemos hacer. Es decir, si hemos logrado abrir al gobierno federal, algo que era impensable en la época del PRI, seamos sinceros, ¿no? Y no es por gusto, sino porque es obligación, se tienen que abrir. Tenemos que hacer, el RIFAI tiene 6 años, me parece, pues busquemos empezar ya con los partidos. Empecemos ya con los partidos para que a lo mejor en un plazo similar logremos una apertura por lo menos de como la tenemos ahorita en el gobierno federal. Y me parece que esas son 2 claves. Uno somos los medios de comunicación y otras son las propias instituciones. Sí, yo creo que esto que señala Daniel es muy importante. Y yo creo que la población estamos muy cansados, estamos desilusionados, estamos frustrados y estamos muy enojados. En el sentido que después de un autoritarismo durante tantas décadas, la alternancia no ha tenido un cambio significativo en el país. Es decir, continuamos con los mismos vicios profundos y no hay una esperanza de futuro que plantee otra alternativa. Por eso yo creo que en estas elecciones la población, los electores, tenemos que ser mucho más enfáticos y mucho más contundentes en el sentido de decir: partido o candidato que no sea transparente no merece ser un funcionario público, porque eso es el elemento básico, si no mantiene la transparencia, para que le estemos dando la carta firmada para que se vuelva una persona corrupta. ¿Por qué? Porque puede esconder todo, no tiene la obligación de ser transparente. Y entonces, si no hay ese tipo de compromisos, qué curioso
que en todos los compromisos que se han ofrecido por parte de los candidatos hoy día no está incluida la transparencia. Se ofrecen que se va a construir el camino, la presa, que se van a dar educación, los libros, el pizarrón, etcétera, y en ninguno la transparencia. Es decir, se quiere seguir continuando con el régimen. La prioridad de la sociedad, pero no de la clase política. Claro, la clase política quiere seguir siendo opaca para seguir cometiendo pues todos sus abusos que ha estado acostumbrada. Y por lo tanto, si no tenemos candidatos con este requisito ultramínimo, entonces tendríamos que en las próximas elecciones masivamente votar por el voto blanco. ¿Qué significa? Es un rechazo a toda la clase por demostrar que es corrupta al no aceptar el compromiso básico de la transparencia. ¿Tú esperas que el voto blanco tenga una incidencia importante en las elecciones de 2012? Yo esperaría que sí, como un incremento del aumento del nivel de conciencia política, y es una forma civilizada de decir, dentro de las reglas actuales, no nos vamos por otro camino violento, agresivo, no institucional, sino utilizamos esas mismas reglas para decir rechazamos al sector político porque después del autoritarismo y la alternancia no ha habido cambio. Y entonces queremos otra clase política, queremos otros funcionarios, queremos otros proyectos. Pero no sientes, hemos hablado de lo mucho que nos falta mejorar la transparencia de los partidos, nos falta mejorar la transparencia de los sindicatos públicos, pero ¿es el mismo México, digamos, de 1980? O sea, lo de 1990, ¿no ha habido cambios, transformaciones importantes? Sí, ha habido cambios, pero han sido más por la presión social que por la voluntad política. Más bien, la clase política cada día está más arrinconada por que se encuentra en crisis. Por eso, en todas las encuestas aparece en el último lugar a nivel de los sectores más desacreditados. Y la población está más cansada y cada día más saturada de vivir esa frustración de décadas tras décadas y no ver que la esperanza se cumpla. Entonces, sí ha sido un país que se ha modificado, pero no ha sido mérito de la clase política, sino de la presión social. En este proceso de cambio mediante la presión social, Daniel, tú en tu carrera como periodista, ¿qué cosas son distintas del periodismo y las herramientas que tienes hoy en el México de 2011 al México en el que iniciaste tu carrera como periodista? Bueno, primero, dos cosas fundamentales. La principal es la cantidad de información, evidentemente mucha que es basura, que puedes encontrar en Internet a nivel internacional. Otra es toda la información que hay en el gobierno electrónico del gobierno federal. Y otra es evidentemente las solicitudes de acceso a la información, que para nosotros se ha convertido en una herramienta fundamental de trabajo. Es eso, es una herramienta de trabajo y es una herramienta muy importante. Y las autoridades responden. Sí, pero mira, lo que está pasando es el siguiente. Hablábamos de la presión social. Me dio un poco de risa ver a los candidatos del Estado de México diciendo, aquí está mi declaración patrimonial, ¿no? Haciéndolo como un acto de campaña, ¿no? O sea, y dice, bueno, ¿y dónde está la autoridad? ¿Por qué? Y esto va a pasar con los candidatos a la presidencia, ojo. ¿Por qué el IFE no los obliga, por ley, a que entreguen su declaración patrimonial cuando se registran como candidatos? Eso sucede en otras partes del mundo, no estoy inventando la agua tibia, ¿eh? ¿Por qué no podemos ni siquiera legislar eso con los candidatos? Y además te las pongo en Internet. Además de su declaración patrimonial, ¿qué otras expectativas de rendición de cuentas esperarías de los candidatos presidenciales? Bueno, primero que la rendición de cuentas, pero además la declaración patrimonial, que nos hagan el favor de meter a sus esposas, a sus hijos y a sus dependientes económicos, porque pues, también es bien fácil que pongo los bienes a nombre de mi esposa y yo, mira, tengo una casita de interés social, punto. Pero con tantos compadres que tenemos los mexicanos, pues sí, ¿de qué tanto nos sirve una declaración? Pero por lo menos puedes tener más pistas para saber si está mintiendo. Es decir, le das más transparencia a la sociedad y nos más elementos a los informadores para que podamos hacer una investigación periodística. De otra manera es muy complicado. Entonces, ese es un elemento, me parece que es clave. Y el otro, insisto, es mejorar la calidad de la información en Internet de los partidos políticos, de entrada. Y habrá que buscar mecanismos para que la sociedad estemos permanentemente informados de los gastos de campaña. Me parece que de entrada se me ocurre que es lo más rápido. Es complejísimo de fiscalizar, ¿no? Es muy complejo, pero además te enteras hasta como un año y medio después, una cosa así, ¿no? Y te enteras porque el IFE hace una sesión y repito, no es nada en contra del IFE, pero así funciona el IFE, ¿no?
Son sus mecanismos. Habría que fortalecer la capacidad de auditoría del IFE. Yo creo que sí, y además hacerla mucho más de frente a la sociedad. Habría que examinar junto con ellos cuáles son en qué parte de los mecanismos nos pueden informar a la sociedad, ¿no? De lo que van encontrando, de lo que van hallando, que si el partido ya lo presentó, qué presentó, qué tipo de facturas, por lo menos números a lo mejor, ¿no? Pues bueno, resulta que se gastó el 80% en sueldos, por poner un ejemplo, ¿no? Y 20% en contratos, y se gastó tanto dinero en gorras, ¿no? Eso creo que nos va a ayudar y nos va a servir muchísimo, porque mira, el problema de la transparencia y la rendición de cuentas es que está muy bien como acto de campaña, como les acabo de decir, te viste bien, porque es una buena causa, ¿no? Por eso Fox, yo estoy seguro que aprobó la ley de transparencia, porque le veía muy bien, porque estaba de moda y porque se ve que eres un buen político si eres transparente, ¿no? En el discurso. Pero el problema es que ya en el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas, cuando la usa la gente y lo usamos los medios de comunicación, y se convierte en una presión para los medios de comunicación, tiene un costo político. Es decir, si tú niegas el acceso a alguna información, si te descubren alguna irregularidad o si te pesco en un derroche de recursos públicos, eso tiene un costo político altísimo. Y evidentemente los políticos ya se dieron cuenta. Y los pedidos de los partidos más todavía, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que hacer mucho más presión a través de los medios de comunicación. Hay un peligro de regresión, que querían que las opiniones del IFAI estuvieran sujetas a revisión judicial. Ahí es donde quería llegar. Entonces ese es el problema, que ya se dieron cuenta del riesgo político que existe en la transparencia y la rendición de cuentas, y ahora en lugar de avanzar hacia lo que estamos hablando, en lo que se está pensando es en retroceder y ponerle quitarle al IFAI este derecho de que sus resoluciones sean inatacables, que les quieren poner al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa por arriba, cuando ese tribunal depende del Poder Ejecutivo. Entonces quieren matar al IFAI, porque eso va a ser matar al IFAI. Entonces, en lugar de avanzar hacia lo que estamos platicando, hay muchas señales que en general se quiere regresar. Sí, no solo hay que avanzar, sino hay que defender lo ganado. Exacto. Juan, me gustaría abundar sobre lo que señala Daniel, que creo que es muy importante esto que comenta. Y es si los partidos no han estado dispuestos a por sí mismos aceptar ser sujetos de la transparencia, yo creo que otra vía que podría aplicarse sobre este funcionamiento, por lo menos sospechoso, de la operación de los partidos, es que la Auditoría Superior de la Federación cada 6 meses practique auditorías enérgicas y rigurosas sobre los partidos, porque ellos están operando a partir de fondos públicos. Y los fondos públicos tienen que notificarse a la población cómo han sido administrados. Porque el nivel de descrédito es tal y sigue aumentando esa desesperanza y esa falta de legitimidad, que ese es un caso verdaderamente sorpresivo, que para que las campañas puedan tener credibilidad en las promesas, tienen que estar apoyadas en un notario público para decir, estamos certificando que todo lo que promete el candidato lo va a cumplir. Sí, y hay que darle herramientas jurídicas a la auditoría para que efectivamente estos procesos de fiscalización se puedan llevar a cabo, ¿no? Exactamente. La pregunta es algo tan elemental, ¿por qué es que no se ha hecho? Porque son los intereses de los propios partidos que quieren encubrirse para no ser partidos democráticos. Es decir, es el autoritarismo disfrazado con el lema de la democracia. Sí, pues todavía nos falta mucho por cambiar en el país. Daniel, Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos. A usted lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros vía la página de internet www.asf.gov.mx o mediante el correo electrónico asf@asf.gov.mx o directamente al teléfono de la auditoría 55 34 31 45. Asimismo, contamos con una línea ética de denuncia. Cualquier propuesta de una auditoría, de algún problema que considere que debe ser atendido por la Auditoría Superior de la Federación, está el teléfono 01800 911 7373. Esto fue Pesos y Contrapesos. Muchas gracias por habernos acompañado.
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.